Absolutamente. Aquí tienes la versión ampliada de tu texto, manteniendo el mismo estilo, tono y formato, pero llevándolo a unas 1500 palabras para que tengas una cobertura más detallada. Título Kerem, traición y drama. El secreto que pone a Ande en la cuerda floja tras el guiño materno. Hola, amantes de las telenovelas turcas, qué alegría tenerlos una vez más en este espacio donde la pasión, el drama y los giros inesperados son el pan de cada día. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, y es que, como ya vieron en el título, tenemos una mezcla explosiva de celos, traición y un drama que amenaza con sacudir los cimientos de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sí, estoy hablando de Kerem y Hande y de un inocente guiño que podría cambiarlo todo. Pero no se preocupen, que como siempre vamos a desglosar toda la historia para que no se pierdan ni un solo detalle. Así que prepárense para una montaña rusa de emociones, porque hoy las series turcas nos llevarán a lugares insospechados. Y antes de empezar, como siempre, los invito a que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, le den a la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, y por supuesto, dejen su like si este vídeo les gusta. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Hoy vamos a explorar ese terreno pantanoso de las relaciones donde un simple guiño puede desatar una tormenta de proporciones épicas. Y es que en el mundo de las series turcas, los malentendidos, las interpretaciones erróneas y las traiciones son el condimento perfecto para mantenernos pegados a la pantalla. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros protagonistas sufrir por un simple gesto que se malinterpretó? ¿Cuántas veces hemos gritado al televisor pidiéndoles que se comuniquen de una vez por todas? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en ese universo de emociones encontradas y analizaremos cómo un guiño puede convertirse en el detonante de una crisis amorosa. Y para entender mejor este fenómeno, vamos a hacer un recorrido por algunas de las series turcas más icónicas, esas que nos han hecho llorar, reír y hasta cuestionar la naturaleza humana. Vamos a comenzar este viaje dramático con una serie que nos viene de perlas para entender cómo los malentendidos y las supuestas traiciones pueden destrozar relaciones. Erkencikus. Esta es una comedia romántica, pero ojo, con grandes dosis de drama. La protagonizan Can Yaman y Demet Özdemir, y créanme que estos dos tienen una química que incendia la pantalla. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero. Desde el primer momento saltan chispas entre ellos, pero su relación está llena de malentendidos y de terceros que intentan poner piedras en el camino. ¿Por qué la mencionamos aquí? Porque uno de los grandes conflictos de la serie es la constante sospecha de Sanem sobre la fidelidad de Can, lo que lleva a situaciones de celos y un drama que parece no tener fin. Los guiños, las miradas y las conversaciones a medias son interpretados de formas que no tienen nada que ver con la realidad, y eso genera un caos sentimental de proporciones épicas. Sanem, con su corazón sensible y su mente llena de inseguridades, a menudo malinterpreta las acciones de Can. Un simple saludo de Can a una compañera de trabajo, una mirada que se desvía por un segundo o una conversación que no logra escuchar completa, pueden desatar en Sanem una avalancha de celos y sospechas. Esta dinámica, que al principio puede parecer divertida y adorable, con el tiempo se convierte en una fuente constante de angustia y confusión para ambos. Es un gran ejemplo de cómo las interpretaciones erróneas y la falta de confianza pueden llevar a una pareja al borde del abismo. Además, esta serie también cuenta con la presencia de actores como Viran Tunca, que nos hace cuestionar la naturaleza de sus intenciones y pone a nuestros protagonistas en situaciones aún más comprometidas. La trama se complica aún más cuando personajes como Emre, el hermano de Can, o Aylin, la exnovia de Can, intentan sembrar la duda y la discordia entre ellos. Sus acciones, a menudo motivadas por celos o intereses personales, hacen que la relación de Can y Sanem sea aún más vulnerable a los malentendidos. Erkencikus es una joya de la comedia romántica turca, pero también es un recordatorio de que las relaciones necesitan comunicación y confianza, si no, los celos y las sospechas pueden envenenarlo todo. Y no podemos olvidar la estética de la serie, con sus paisajes increíbles, desde la exuberante Estambul hasta las encantadoras zonas rurales de Turquía, y la moda que impuso, creando un universo visual que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Una delicia visual y sentimental. Los looks de Sanem, con sus estampados bohemios y sus vestidos coloridos, se convirtieron en una inspiración para muchas jóvenes. Y los paisajes, que van desde las calles bulliciosas de la ciudad hasta las playas tranquilas del mar Egeo,
crearon un telón de fondo idílico para la historia de amor de Can y Sanem. Ahora pasamos a una serie que, si hablamos de drama y traición, no puede faltar en nuestra lista, **Medcezir**. Esta es una adaptación de la popular serie estadounidense de OC, pero con el sabor turco que tanto nos gusta. Los protagonistas son Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, quienes interpretan a Yaman y Mira, una pareja que lucha por su amor en medio de las diferencias sociales y las conspiraciones familiares. El género es un drama juvenil que nos lleva desde las fiestas más glamurosas hasta los rincones más oscuros de la sociedad turca. En Medcezir, las traiciones no son sutiles, son frontales y dolorosas. Aquí no hay guiños que se puedan malinterpretar, los engaños son directos, las mentiras son descaradas y las consecuencias devastadoras. Hay secretos familiares que se arrastran durante generaciones, mentiras que se esconden detrás de sonrisas falsas, engaños que se traman en las sombras y un montón de giros de guión que nos mantienen al filo del asiento. La historia de Yaman, un chico de clase baja que se ve envuelto en el mundo de la alta sociedad, es un camino lleno de espinas. Y las decisiones que toma Mira, la chica rica que debe lidiar con su familia y sus problemas personales, complican aún más las cosas. Las diferencias sociales entre Yaman y Mira son una barrera constante que pone a prueba su amor. La familia de Mira, en especial su madre, no ve con buenos ojos la relación, y harán todo lo posible para separarlos. Aquí no hay lugar para los guiños inocentes, las traiciones son claras y a menudo causan un dolor inmenso. Yaman, con su pasado turbulento y sus problemas familiares, a menudo se siente inseguro en el mundo de Mira. Y Mira, con su vida privilegiada y sus miedos personales, a veces toma decisiones que hieren a Yaman. En esta serie vemos cómo la envidia y el resentimiento pueden llevar a las personas a tomar decisiones terribles. Los celos, las ambiciones desmedidas y las rivalidades familiares son los principales motores de las traiciones en Medcezir. Medcezir es un reflejo de los conflictos sociales, pero también es una muestra de cómo las relaciones pueden verse afectadas por el entorno. La química entre Atay y Serine es magnética, y su interpretación es lo que hace que la serie sea tan adictiva. Es un drama que te atrapa de principio a fin, con personajes que te hacen reír, llorar y hasta odiar en algunos momentos. Y para los más curiosos, vale la pena mencionar que la serie fue un trampolín para ambos actores, consolidándolos como dos de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Una serie que no te puedes perder si eres fan del drama puro y duro. Y siguiendo con los dramas que nos ponen los pelos de punta, ahora vamos con **Karasebda**. Prepárense porque aquí no hay medias tintas. Esta es una historia de amor trágica protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los actores más queridos en Turquía y que, como dato curioso, formaron una pareja icónica no solo en la ficción sino también en la vida real durante el rodaje. El género es drama romántico, pero con un toque de tragedia griega que te deja el corazón destrozado. La historia de Kemal y Nihan es una de esas que te quitan el sueño. Son dos jóvenes de clases sociales diferentes que se aman con locura, pero su amor está destinado a ser imposible. Hay un matrimonio por interés que destroza el corazón de ambos protagonistas, una venganza que se cocina a fuego lento, una enfermedad terminal que añade una capa más de dramatismo y, por supuesto, un montón de mentiras y traiciones que ponen a prueba el amor de Kemal y Nihan. En Karasebda, los guiños y las miradas no son suficientes. Aquí se usan las palabras y los actos para herir al otro de la manera más profunda posible. Los personajes no tienen miedo a decir lo que piensan, aunque sus palabras puedan ser hirientes. Las traiciones son a menudo premeditadas y calculadas, lo que las hace aún más dolorosas. La serie nos muestra cómo el dinero y el poder pueden corromperlo todo, incluso el amor más puro. La familia de Nihan, en especial su padre y su hermano, son capaces de hacer cualquier cosa por mantener su estatus y su fortuna. Los personajes son complejos y están llenos de matices, lo que hace que sus decisiones sean aún más dolorosas. La historia es un torbellino de emociones que te lleva desde la alegría más intensa hasta la tristeza más profunda. Es una serie que te hace reflexionar sobre el destino, la injusticia y la fuerza del amor. Y por supuesto el trabajo de los actores es impecable, con actuaciones que te erizan la piel. La química entre Burak y Neslihan es innegable y sus actuaciones son de primer nivel. Karasebda no es una serie para los débiles de corazón, pero es una de las mejores representaciones del drama romántico turco que puedes ver. Un verdadero clásico que hay que ver al menos una vez en la vida si te gusta este tipo de género.
El impacto cultural de esta serie fue tal, que marcó una época en la televisión turca y dejó una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores. Ahora vamos a una serie que nos habla de familias complicadas, amores prohibidos y por supuesto muchas traiciones, Yasak Elma ***. Esta serie es una comedia dramática con un toque de intriga que nos encanta. Los protagonistas en diferentes etapas de la serie son talentos como Edais Sebbal Sam, Talat Bulut y Onur Tuna. La trama gira en torno a las vidas de dos hermanas que, impulsadas por la ambición, se ven envueltas en un mundo de lujo, poder y engaños. Zeynep y Yildiz, las dos hermanas protagonistas, tienen personalidades muy diferentes, pero ambas comparten una ambición desmedida que las lleva a tomar decisiones cuestionables. Yasak Elma es una serie que no tiene miedo a jugar con la ambigüedad moral. Aquí no hay buenos y malos definidos, todos los personajes tienen sus propios intereses y están dispuestos a llegar hasta donde sea necesario para conseguir lo que quieren. Las traiciones están a la orden del día, y las alianzas cambian constantemente. Los personajes no dudan en apuñalarse por la espalda, manipular a los demás y traicionar a sus seres queridos para lograr sus objetivos. Los guiños, las miradas y las conversaciones a medias son una herramienta más en el juego de poder que se desarrolla en la serie. Un simple guiño puede ser una señal de una alianza secreta, una mirada de complicidad puede esconder una traición inminente y una conversación aparentemente inocente puede ser el preludio de un gran engaño. Y por si fuera poco, esta serie tiene una estética impecable, con una producción cuidada hasta el último detalle. Los vestuarios, los decorados y la música crean una atmósfera que te transporta al mundo de la alta sociedad turca. Los vestidos de alta costura, los lujosos interiores de las mansiones y la música pegadiza son elementos que contribuyen a crear un ambiente de opulencia y sofisticación. Yasak Elma es una serie que te engancha desde el primer momento con un guión que no te da respiro y unos personajes que te hacen amar y odiar al mismo tiempo. Es una opción ideal para quienes disfrutan de las series con ritmo, mucho drama y una trama que te mantenga intrigado. Y la presencia de mujeres poderosas en la historia es un plus, ya que te muestra una perspectiva diferente del mundo de las telenovelas turcas. La serie se caracteriza por tener personajes femeninos fuertes, independientes y ambiciosos, que luchan por su lugar en un mundo dominado por los hombres. Y finalmente no podíamos hablar de drama y traición sin mencionar Sadakatsiz, la adaptación turca de la serie británica Dr. Foster. Esta serie, protagonizada por Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen, nos presenta una historia de infidelidad, venganza y lucha por la supervivencia. La serie nos cuenta la historia de Asia, una exitosa doctora cuya vida se desmorona cuando descubre que su marido la engaña con una mujer mucho más joven. Aquí no hay guiños inocentes, la traición es evidente y el dolor que causa es palpable. Asia, en lugar de quedarse de brazos cruzados, decide tomar las riendas de su vida y vengarse de su marido. Asia no se conforma con ser la víctima, decide luchar por su dignidad y por la justicia. Su venganza es meticulosa y calculada, y no duda en usar todas las armas a su disposición para destruir a su marido. Es una serie que te hace reflexionar sobre la infidelidad, el poder y las consecuencias de nuestros actos. El personaje de Asia es una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de enfrentarse a las injusticias. Es un ejemplo de cómo una persona puede reinventarse y salir adelante después de una traición. La serie está llena de tensión, drama y giros de guión que te mantienen pegado a la pantalla. Cada episodio es una montaña rusa de emociones, en la que la tensión va en aumento y los giros inesperados te dejan sin aliento. Sadakatsiz es una serie que te hace sentir rabia, tristeza y hasta admiración por los personajes. Es una de las mejores representaciones de cómo una infidelidad puede destruir una relación y las terribles consecuencias que puede generar. Y la actuación de Cansu Dere es sencillamente espectacular. Su interpretación de Asia es magistral y su capacidad para transmitir las emociones del personaje es impresionante. Es una serie que no te puedes perder si te gustan las historias de venganza y empoderamiento femenino. Y un dato interesante es que al ser una adaptación, la serie turca supo darle su propio toque, haciendo que la historia fuera aún más intensa y cautivadora. Los guionistas turcos lograron crear una historia original y adaptada a la cultura local, sin perder la esencia de la serie original. Bueno, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido dramático por las traiciones, los guiños y los secretos que ponen a nuestros personajes favoritos en la cuerda floja.
Hemos visto que las relaciones en las telenovelas turcas no son un camino de rosas, y que los malentendidos, la desconfianza y la ambición pueden llevar a las personas a tomar decisiones que pueden destruir sus vidas. Esperamos que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando estos dramas que nos hacen suspirar, llorar y, en ocasiones, hasta gritarle a la pantalla. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más y por ser parte de esta comunidad de apasionados por las telenovelas turcas. No olviden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que cuéntenos cuáles de estas series les ha gustado más, cuáles les han dejado con el corazón en la mano y por supuesto, qué otras series les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las maravillas de las series turcas. Hasta la próxima.